Bienvenidos, amados hermanos, muy buenos días. Nos da mucho gozo el poder reunirnos en este domingo 7 de marzo del año 2021 para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Seguramente hay mucha gratitud en nuestro corazón, seguramente también hay peticiones, pero en esta ocasión nos hemos congregado a través de este medio para honrar, para glorificar el nombre de nuestro Dios, que es el único que merece toda la honra y toda la gloria. Así que bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo, bienvenidos a nombre de nuestra primera iglesia bautista de la ciudad de Torreón. Vamos a comenzar. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Bendita Si fui motivo de dolor, oh Cristo,
por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi pecado. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. En esta hermosa mañana continuamos con nuestra serie de predicaciones, Los desafíos de Dios. Para esto yo los voy a invitar que tengamos una lectura bíblica en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, y vamos a leer de los versículos del 37 al 44. Dice la poderosa palabra de nuestro Dios: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Dios añada bendición a su palabra y vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta hermosa mañana por el privilegio de poder estar unidos en espíritu, unidos a través de este medio, Señor, para glorificar y honrar tu nombre. Yo te ruego, mi buen Padre Celestial, que tú hables en nuestras vidas, que sigas tratando, Señor, con cada uno de nosotros, que moldees nuestro carácter, Padre, que hagas cambios poderosos en nuestra vida para que nosotros demos evidencia, Señor, de que tú moras en nuestros corazones. Transforma nuestro carácter, mi Dios. Háblanos en esta mañana. Ruego, Señor, por todas las peticiones, por las gratitudes que también seguramente hay delante de ti. Señor, yo te ruego que tú pases y yo quedo atrás de ti, que te escuchen a ti y no a mí, que yo mengüe para que tú crezcas. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. En las prédicas anteriores, mis amados hermanos,
ya vimos una serie de desafíos que Dios nos presenta o pone ante nosotros a través de esa hermosa historia de Josué. Y en los últimos domingos hablamos del que considero el más grande, pero también el más difícil de todos los desafíos que Dios hasta ahora ha presentado ante nosotros. Y como mencionamos los 2 domingos anteriores, es el desafío de transformar nuestro carácter. Y esto en verdad es un gran desafío, que como mencioné el domingo pasado, muchos nos rehusamos a que Dios trabaje en nuestro carácter, porque pensamos que estamos bien, que no necesitamos cambios en nuestra manera de pensar, que no necesitamos cambios en nuestro corazón. Y estamos en un completo error. Nosotros necesitamos que el Señor trabaje en nuestro carácter. Por eso le considero el más grande y difícil de todos los desafíos. ¿Y saben por qué es importante que Dios trabaje en nuestro carácter? Porque de ahí depende absolutamente todo. Todo depende del carácter de la persona. Y les voy a explicar por qué. Porque así como el Señor trabajó en el carácter de Abraham, en el carácter de José, de Moisés, de Josué, de Daniel, y es una lista interminable de tantos varones y valientes mujeres que permitieron que Dios trabajara en su carácter. ¿Por qué? Porque el carácter lo determina todo, mis amados hermanos. Pero tristemente estamos tan ocupados en tantas cosas que hemos olvidado lo más importante dentro de la vida cristiana, y es que el Señor moldee nuestro carácter. Es tan importante para Dios que escucha bien lo que te voy a decir. Porque tu carácter determina el rumbo de tu vida. Y esto es una realidad. El carácter de una persona determina el rumbo de su vida. ¿Por qué es una realidad? Bueno, porque si tú permites que Dios trabaje y moldee tu carácter, tú vas a tener un carácter, por ejemplo, como el de Josué y no como el de Sansón. ¿Cómo terminó Sansón? Si tú permites que Dios trabaje y moldee tu carácter, tú vas a tener un carácter simplemente como el de David. Pero si no, vas a tener un carácter como el de Saúl. ¿Cómo terminó Saúl? O puedes tener un carácter como el apóstol Pedro. O si no, vas a tener un carácter como el de Judas. ¿Y cómo terminó Judas? Por tal razón, yo afirmo esto, que tu carácter determina el rumbo de tu vida. ¿Cuántos amados o cuántas personas que ya están en el ocaso de su vida se arrepienten por las malas decisiones que tomaron durante el transcurso de su caminar en esta tierra? Por decisiones equivocadas, decisiones malas. Y aún cristianos, muchos cristianos se encuentran en eso, que se arrepienten porque no hicieron bien las cosas, porque no educaron bien a sus hijos, porque su matrimonio fue un fracaso, por muchas cosas. ¿Y todo por qué? Porque no permitieron que Dios trabajara en su carácter. Por eso, tu carácter va a determinar el rumbo de tu vida. Y Dios usa todo lo que acontece en nuestra vida, pero también todo lo que acontece alrededor de ella. ¿Recuerdan ustedes Romanos 8:28? Vamos a leerlo. En la Nueva Traducción Viviente dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas, ya vimos, todas las cosas cooperan, son de bendición para nosotros. ¿Qué incluimos? Ya hablamos acerca de esto, todo. Ya hablamos de pruebas. Ya hablamos de problemas, ya hablamos de tentaciones. Todo coopera para que nosotros podamos tener un carácter como el del Señor Jesucristo. Un propósito muy definido de parte de nuestro Dios. En Romanos 8:29, un versículo después, dice: porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué nos predestinó Dios? Escucha esto: para que fuésemos hechos conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios quiere moldearnos. Pero Pablo lo explica también de una manera muy hermosa. Y en Efesios 4:15, la Nueva Traducción Viviente, dice: en cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la gracia. Es un proceso, como lo hemos mencionado en otras ocasiones. Crecer en todo sentido, en todas las áreas de nuestra vida, hasta parecernos más y más al Señor Jesucristo. Dios usa entonces todas las cosas para forjar nuestro carácter como el de nuestro Salvador. Hablamos de que Dios tiene 3 herramientas. Bueno, hasta el domingo pasado hemos visto 2 de ellas. La número 1, las pruebas o los problemas. Y la número 2, las tentaciones. Y aunque no nos gustan, ¿verdad?, ni las pruebas, ni los problemas, ni las tentaciones, Dios usa todo eso para forjar tu carácter. Yo estoy convencido de que en ocasiones Dios tiene que hablarnos muy fuerte para volver nuestro rostro a Él. Y yo creo que en estos tiempos que hemos vivido, Dios está hablando fuerte. ¿Ha habido sufrimiento? Sí, ha habido mucho sufrimiento, pero Dios sigue hablando a nuestras vidas. Dios sigue hablando a tu vida, Dios sigue hablando a tu matrimonio, a tu familia, con una sola razón: moldearnos a su imagen. Moldearnos al corazón del Señor Jesucristo. Me fascina lo que escribe el salmista en el Salmo 119, verso 71, en la Nueva Traducción Viviente. Lee conmigo, por favor. Dice: el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Dios en ocasiones, como mencioné, tiene que hablarnos de una manera muy fuerte hasta tirarnos, para caer de espaldas y entonces obligarnos a mirar su rostro cara a cara. ¿Cuántos no hemos sufrido durante esta pandemia? Pues Dios está hablando fuerte. Pero vean aquí cuál es la actitud, cuál es la respuesta del salmista cuando dice: el sufrimiento me hizo bien. Y no nos gusta sufrir, pero en ocasiones Dios tiene que hablarnos fuerte y muy fuerte, para que volvamos nuestro rostro a Él, le entreguemos nuestro corazón a Él, le entreguemos nuestro carácter y Él lo moldee. Dios anhela forjar tu carácter ahora. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir una vida victoriosa aquí en la tierra. Pero ojo con esto. Esto es aquí en la tierra, pero también tu carácter forjado, moldeado, va a ser de gran bendición en la eternidad. Ya vimos cómo Dios usa los problemas, Dios usa las tentaciones para moldearnos a la imagen del Señor Jesucristo, pero también usa una tercera herramienta. Y una tercera herramienta para trabajar en nosotros. Y son las personas y todo el mal que nos hacen. Con un propósito: enseñarnos a perdonar. Pero para ser un poquito más específico, ¿qué entendemos por mal? El mal que nos hacen. Estos males son situaciones diseñadas por las personas con el fin de lastimarte, con el fin de herirte, de hacerte sentir mal, de hacer sentir que no vales, que Él es superior que tú. Para eso son los males, son de personas, obviamente, que dudo mucho que sean cristianas, dudo mucho que tengan principios y valores. Pero si hablamos de que las pruebas son situaciones diseñadas por Dios para acercarnos a Él, y las tentaciones son situaciones diseñadas por el diablo para alejarnos de Él y así no permitir que Él cumpla su propósito en nosotros. Sin lugar a dudas, las personas, la gran mayoría,
quieren lastimarnos, quieren herirnos, quieren hacernos algún daño. Por eso resulta un verdadero desafío, por ejemplo, lo que dice en Mateo 6:12, en la versión Dios habla hoy, dice: perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Yo creo que es un versículo que muchas veces omitimos cuando hablamos con Dios. Porque fíjense cómo dice: perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Y yo me pregunto, ¿no habrá alguien en tu vida a quien tengas que perdonar? Por eso es un desafío este versículo. ¿Con qué cara me presento a Dios para pedirle perdón si yo no he perdonado a los que me han dañado, a los que me han herido, a los que me han traicionado? ¿Es un desafío? Sí. No es nada fácil extender el perdón. En verdad que resulta muy difícil. Una cosa, mis amados hermanos, es lidiar con los problemas. Otra cosa es enfrentarnos a las tentaciones. Pero considero que el instrumento más difícil de Dios que usa para moldear nuestro carácter son las personas. Definitivamente, podemos sortear los problemas. Obviamente, confiando en el Señor. Podemos enfrentarnos a las tentaciones con la presencia y la fortaleza de nuestro Dios. Pero las personas es realmente algo muy complicado. Siempre he dicho que las relaciones interpersonales en verdad son muy complicadas. Son difíciles, ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo o con los vecinos que tienes a los lados. Son situaciones muy complicadas, relaciones personales muy complicadas, pero también tristemente estas relaciones interpersonales complicadas se dan también en la iglesia, en la congregación. Soportar el dolor causado por personas es sin lugar a dudas el paso más importante, pero al mismo tiempo el paso más complicado, más difícil para parecernos al Señor Jesucristo. Y es difícil. ¿Sabes también por qué? Porque a pesar de que tú fuiste el ofendido, que tú fuiste la ofendida, la que traicionaron, la que hirieron, la que lastimaron, no te comprenden. Al contrario, aparte de todo eso, eres criticado, eres juzgado, ya sea física, emocional o verbalmente, la gente te hiere. Y simplemente lo podemos ver cuando alguien tiene una actitud diferente contigo. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez tú tenías una relación con una persona, X persona, y llegaba y te saludaba y platicaban y cómo estás, y era una relación más o menos. Pero un día llega y ni siquiera voltea a verte, no te saluda, te evita, es grosera o grosero contigo. ¿Y sabes por qué? Porque alguien le habló mal de ti. ¿Ven? ¿Ven? Ese es el mal que nos hacen las personas. Habló mal de ti, por eso ahora, y sin saber a ciencia cierta ni con profundidad, pero le creyeron a aquella persona. No, sí tiene razón, y es que él... Cambian las actitudes, porque así son las personas. Definitivamente, lo que hacen estas personas no son cosas buenas. Yo digo que son actitudes malvadas y hasta perversas. Y Dios no es el autor de la maldad. Dios no es el autor de la perversidad. Dios no provoca estas cosas. La Biblia nos habla muy claro de que Dios aborrece esto. Dios aborrece el pecado, mis amados hermanos. No protegió ni a su propio Hijo de estas cosas. Aún su propio Hijo, nuestro buen Salvador, fue malentendido, fue herido, juzgado, criticado. Abusaron de Él, se burlaron, lo menospreciaron.
¿Por qué no pensar entonces que nosotros también tenemos que pasar por todo esto? Nos debe de quedar muy claro que el Señor Jesucristo no solamente cargó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros, los pecados de toda la humanidad, también tuvo que soportar el espantoso abuso de la gente que estaba concentrada ahí en ese momento. Un ejemplo. Mateo 27, versos del 27 al 31, en la Nueva Traducción Viviente. Léanlo conmigo, por favor. Dice: algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata, armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza, y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para ser crucificado. La maldad, la perversidad de la gente. Y la gente es un instrumento de Dios. Y Dios aprovecha la maldad. Yo digo, ¿eran malos estos soldados? Sí. ¿Eran perversos? Sí, sí. Y dice que se burlaron, lo menospreciaron. En el pasaje que leímos en un principio de Mateo 27, este mismo capítulo, pero de los versos del 37 al 44, nos dice ahí que la gente pasaba y veía al Señor Jesucristo colgado en la cruz, y dice que nada más movían la cabeza como diciendo: ay, por favor, ¿para qué se atrevió a decir tantas cosas? Mira ahora dónde estás, estás pagando las consecuencias. Menospreciaron su amor, se burlaban cuando pasaban frente a Él. Ahora, no nada más la gente que pasaba, sino también los ancianos, los sacerdotes, los fariseos, pasaban y se burlaban del Señor Jesucristo. Y yo digo, qué carácter del Señor Jesucristo, el soportar la burla, el escarnio, tantas majaderías. Aún los bandidos que estaban a sus costados empezaron a burlarse de él. Cuánta maldad, cuánta perversidad. Pero esto no debe de extrañarnos. Así es la gente. Así son las personas. Pero, a fin de cuentas, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Qué hermoso. Vengan conmigo. Lucas 23, 34. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Híjole, qué tremendo, qué actitud, qué carácter. Pidió perdón para esa gente perversa, para esa gente malvada. Ahora, Pedro lo describe de una manera también muy clara. Esta actitud que tuvo el Señor Jesucristo ante este torbellino de gente perversa. Ahí en su primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 23, en la versión Dios habla hoy, dice: cuando le insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo esa reacción el Señor Jesucristo? Porque así es su naturaleza. Así es su carácter. ¿Cómo hubieras respondido tú? ¿Cómo hubieras respondido cómo respondes cuando te insultan? Inmediatamente te remangas las mangas y a ver de qué se trata y vamos a arreglar este asunto en este momento. Yo no me puedo quedar callado.
A mí no me gustan las injusticias. Decimos tantas cosas. ¿Cómo reaccionamos? Por eso Pedro dice aquí, cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo respondió al mal que le hicieron? Ahora, el Señor Jesús no usó su derecho de venganza de ninguna manera. Ni en ese momento le pidió al Padre: Señor, Padre mío, yo te pido que envíes un ejército de ángeles y que haga descender fuego sobre estos perversos. No, al contrario, un mal lo pagó con un bien. Padre, perdónalo. Perdónalos. Él soportó el dolor, soportó la pena, soportó la vergüenza. Imagínense que en el momento más álgido de las burlas, de los escarnios, de las blasfemias, el Señor hubiera dicho: Señor, manda un ejército de ángeles y consume a todos estos. ¿Dónde hubiera quedado aquella enseñanza que mostró a sus discípulos cuando les dice: aprendan de mí? Soy manso y humilde de corazón. El carácter del Señor Jesucristo se sobrepuso aún en medio de tanta perversidad de esa gente. Respondió al mal con el bien. Eso hizo nuestro buen Salvador. Por eso, si su mayor anhelo, y esa es mi oración, que a partir de ahora este sea su mayor anhelo, olvídese de todo lo demás. Si su mayor anhelo es cada día ser más semejante al Señor Jesucristo, si cada día quiere usted pensar, hablar, amar, perdonar como el Señor Jesucristo, nosotros necesitamos aprender de la misma manera. Es evidente que en esta vida te van a lastimar, ¿sí? No va a pasar una semana sin que alguien te lastime. Es más, en ocasiones no pasa ni un solo día y la gente ya está hablando de ti, hablando a tus espaldas, murmurando, traicionándote. Pero recuerda, todavía no estás en el cielo, estamos aquí en la tierra. Entonces es algo que vamos a experimentar por mucho tiempo, porque estamos en un mundo caído, en un mundo perverso, todos pecamos. No hay excepciones. Tristemente nos lastimamos los unos a los otros. Nos herimos sin importar nada. Hablamos de más cuando nadie nos está pidiendo que digamos algo. Las personas, esas personas que tantas veces nos han dicho que nos aman, nos lastiman, con o sin intención. Así que, mi amado hermano, hermosa hermana, vas a salir lastimado, y muy, muy lastimado, muchas veces. ¿Cuántas? No lo sé. Pero para ser como Cristo, deberás entonces aprender a perdonar. Escucha esto que te voy a decir, grábatelo en tu corazón. Nunca en tu vida te vas a parecer más a Cristo que cuando tú perdonas. Y esta es una realidad. Si puedes vencer los problemas, que con el nombre del Señor Jesús vas a salir adelante en las tentaciones porque el Señor así te lo prometió. Pero perdonar, ¿por qué cuesta tanto trabajo? Nunca te vas a parecer más al Señor Jesús que cuando tú perdones. El perdón es uno de los maravillosos atributos de nuestro Dios. Y de esos atributos comunicables, ¿sí? Como es el amor, como es el perdón. Son atributos que Dios nos comunica para que nosotros también seamos de bendición. Quiere que aprendamos a ser como Él. Dios permite que en ocasiones nos lastimen en esta vida con un solo propósito, que seamos como el Señor Jesús. ¿Pasó por pruebas? Sí. Nosotros necesitamos pasar por pruebas. ¿Pasó por tentaciones? Sí. Se enfrentó a una turba de cobardes que nada más estuvieron ofendiéndolo. Sí.
nosotros, ¿quiénes somos para no pasar por todo esto? ¿Es difícil? Yo diría, muy difícil. Claro que es muy difícil. Sobre todo, ¿sabes cuándo es difícil? Cuando no permites que Dios trabaje en tu carácter. Por eso es muy difícil. Y para la gran mayoría de la gente, perdonar es más que imposible. Yo me pregunto, ¿cuánta gente se ha muerto sin haber perdonado? ¿Cuántas familias se desintegraron y ya muchos de sus miembros murieron, pero nunca se pidieron perdón? ¿Y saben por qué? Porque nunca permitieron que el Señor forjara, moldeara su carácter. ¿Cuántos matrimonios viven en una verdadera agonía? Pleito día tras día, pero la palabra perdón, la actitud de perdonar no aparece en ningún momento. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la mujer no han permitido que Dios trabaje, que Dios moldee su carácter. ¿Cuántas familias se han desintegrado, mis amados hermanos, por intereses mezquinos y nunca más se vuelven a unir por el egoísmo, por el rencor, el resentimiento, por la amargura que hay en sus corazones? Simplemente, ¿cuántos amados se han ido de la iglesia heridos? ¿Y saben por qué? Por la falta de perdón. Nos decimos que somos cristianos, pero no actuamos como Cristo. No vivimos como Cristo. Y esto realmente es algo absurdo. Decirme cristiano y no perdonar, no amar, no orar, no predicar, no perdonar como Cristo. Cuando la gente te lastime, cuando la gente te hiera, cuando la gente te ofenda con o sin intención, recuerda todo lo que Dios te ha perdonado. En primer lugar, medita en todo lo que Dios te ha perdonado. Vamos a suponer, no el que quiera hacerlo, hágalo, y el que no, no. Pero supongamos que yo les dejo una tarea. Acabando el culto y después de comer, tome un cuaderno y anote ahí todos los pecados que Dios le ha perdonado. Todos. Seguramente no le va a alcanzar el día. Y a muchos, quizá no nos alcance la semana. Y aquí dice, recuerda cuando perdones cuántos pecados te ha perdonado el Señor. Lean conmigo Efesios 4:32. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Se trata de reflexionar, de meditar, de pensar en todo lo que Dios me ha perdonado. En mis mentiras, en mis chismes, en mi pornografía, en mis mentiras, en mis infidelidades, en tantas cosas que Dios nos ha perdonado. Y somos tan duros en ocasiones para extenderle el perdón a alguien, nada más porque nos miró feo. Pero Dios va a usar todas y cada una de esas cosas para moldearnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios nunca te va a pedir que perdones a alguien más de lo que Él ya te perdonó. Escucha, cuando alguien te lastime, Dios va a usar esa herida para bendecirte. Ay, pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? Sí. ¿No Dios usa los problemas? ¿No Dios usa las tentaciones? Sí. Dios también usa las heridas para bendecirte. ¿Recuerdan? Y hemos hablado últimamente mucho de él porque es una historia fascinante. La historia de José. La Biblia nos habla que su propia familia, sus hermanos de José, lo traicionaron. Ahora, no nada más lo traicionaron, sino que odiaban tanto a José que lo vendieron como un esclavo. Y después, en casa de Potifar, lo acusaron falsamente. Y después lo llevaron a la cárcel. Podemos decir, ¿verdad?, que los primeros 40 años de José fueron de mal en peor. No tenía, tal vez él sí se preguntaba, bueno, ¿y por qué me ha pasado todo esto? Si empecé con mis propios hermanos, a ellos empezaron a odiarme y ahora me encuentro aquí en la cárcel. Dios, ¿de qué se trata? ¿Por qué todo me sale mal en la vida? Seguramente te has cuestionado de esta manera.
¿Y sabes por qué te cuestionas? Porque no confías en Dios. Porque no has aprendido que Dios todo lo usa para bendecirte. Sin embargo, José confió en Dios en todo tiempo. Imagínenselo ahí en la cárcel, rumiando sus rencores, sus resentimientos. Ay, pero cuando salga de aquí van a ver mis hermanos, yo voy a regresar y también voy a ir a casa de Potifar y va a ver su esposa y el copero también me prometió que le iba a hablar al rey y todavía estoy aquí. ¿Cuántas veces nos las pasamos rumiando nuestra venganza, nuestro resentimiento, nuestras heridas? José no hizo eso. Josué confía en el Señor, nunca dudó de su Dios. Dios sabía dónde estaba José y por qué lo tenía en ese lugar. Ahora, muchos años después, sus hermanos padecieron una gran hambruna. Ahora, no nada más sus hermanos, todo el territorio se presentó una gran hambruna. Y su padre les dijo, pues vayan a buscar. Han dicho que allá en Egipto tienen bastante comida, vayan y compren, llévense dinero. Y fueron a buscarlo. José los reconoció, pero se quedó callado. No era el momento para decirles la verdad. Y tuvieron que suceder algunos acontecimientos, pero llegó el día en que él, estando de frente, se les reveló y les dijo quién era él. Yo soy José, al que ustedes quisieron matar, al que vendieron. ¿Se imaginan lo que habrán pensado sus hermanos? No, ya, hasta aquí llegamos. Es el segundo de Faraón. Seguramente va a acabar con nosotros, seguramente nos va a matar. Yo no sé qué va a hacer con nosotros, pero su venganza la ha estado masticando durante todos estos años. No. José nunca pensó eso. Dios estuvo trabajando durante todos estos años en su carácter. Lean conmigo, por favor, Génesis capítulo 50, verso 20, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Les recuerda? ¿Les recuerda algo este pasaje? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso. Romanos 8, 28. Dios dispone de todas las cosas para bendecirnos. Llámense pruebas, llámense tentaciones, llámense heridas de las personas. Dios lo usa para forjar tu carácter, para moldear tu carácter. Y luego continúa diciendo, Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. José no les pagó lo que merecían. José mostró misericordia para sus hermanos. ¿Saben cómo se llama eso? Carácter. ¿Sabe cómo se llama eso? Madurez espiritual. Tristemente hay adultos de 40, 50, 60, 70 y más años que no han alcanzado una madurez espiritual. Hemos hablado que aún la madurez física no se alcanza con los años, mucho menos la madurez espiritual. Y es una tristeza. Solamente el continuo trabajo de Dios en tu carácter va a hacer que tú madures, que tu carácter sea moldeado al del Señor Jesucristo. Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Dios usa las tentaciones para enseñarnos a obedecerle a Él. Y Dios usa el mal que nos hacen las personas para enseñarnos a perdonar. ¿No es hermoso? Porque no podemos ser como Jesús si no aprendemos a confiar, si no aprendemos a obedecer y si no aprendemos a perdonar. El más grande testimonio que puedes dar es cómo te conduces tú frente al dolor. ¿Cómo respondes cuando otros te lastiman? ¿Respondes como lo hizo el Señor Jesús o respondes de otra manera diferente?
para ser como el Señor Jesús, mi amado hermano, amada hermosa, para ser como el Señor Jesús, sí necesitas pasar por un Getsemaní. También necesitas pasar por el desierto, pero también necesitas cargar tu cruz y pasar por toda esa gente que seguramente se va a burlar de ti, va a querer herirte, va a querer lastimarte, va a querer menospreciarte. Pero Dios usa todo, aún este dolor tan fuerte que te causan las personas, para hacerte como Jesús. Porque hay una hermosísima promesa. Léanla conmigo. Romanos 8:17. Nada más que la vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Fíjense qué hermosos. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Mis amados, yo no sé por cuáles circunstancias están pasando ahora. Yo no las conozco. Tal vez estás atravesando por pruebas muy difíciles, por tentaciones muy difíciles. Tal vez todavía tienes heridas abiertas porque tu padre te abandonó, o porque tu madre te abandonó, o porque viviste en un hogar lleno de violencia, de adicciones, de alcoholismo. Yo no sé. O quizá tienes heridas por ese hijo que se perdió. O tal vez tienes heridas de todas aquellas personas que te han ofendido. Y has hecho lo mejor posible encerrándote en ti mismo. Y como mencioné hace un momento, estás acumulando venganza, estás acumulando resentimiento, rencor, amargura. Y estás esperando ese día que lo veas cara a cara, que la veas cara a cara, para reclamarle todo el daño que te hizo. No. Nuestro Señor Jesús nunca reaccionó de esa manera. ¿Cómo vas a responder a cada una de estas heridas? ¿Cómo vas a responder a cada una de estas ofensas? ¿Con tu temperamento? Ni lo pienses, las cosas se van a complicar. Con tu carácter, mucho menos. ¿Por qué no lo haces con el carácter del Señor Jesucristo? Piensa por un momento, ¿a quién necesitas perdonar? Yo estoy seguro que tú necesitas perdonar a alguien. No me puedes decir, no, pastor, yo la verdad es que, no, sí. Seguramente todos tenemos a alguien a quien perdonar. Me gusta lo que escribe Pablo en Filipenses, capítulo 2, verso 5, en la Nueva Versión Internacional. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cuál fue su actitud? Al mal lo pagó con bien. ¿Cómo va a ser nuestra actitud? ¿Vamos a pedirle al Señor un ejército de ángeles y que haga descender fuego del cielo? Dice aquí, su actitud, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cuál fue? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mis amados, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿por qué no dejar entonces, de una vez por todas, que Dios empiece a trabajar en tu carácter? Porque recuerda, tu carácter determina el rumbo de tu vida. Y no quiero que a través de los años estés postrado en una cama, recordando con resentimiento, con odio, con rencor, con amargura, todo lo que te hicieron. No. Por eso el carácter determina el rumbo de tu vida. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada, mi amada hermana?
pues entonces es tiempo de aceptar el desafío de nuestro Dios para que trabaje en tu carácter, para que moldee tu carácter al carácter del Señor Jesucristo. Hoy es un excelente día. ¿Habrá alguien que tengas que perdonar? Recuerda que cuando tú perdonas es cuando te pareces más a Jesús. En esta hora tú puedes orarle al Señor y tú puedes decirle que Él use tus pruebas, que Él use tus tentaciones, que Él use aún a la gente que te hace daño para forjar tu carácter, para moldearlo y que cada día seas más y más semejante al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Cuántas gracias te damos en esta hermosa mañana, mi Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas durante estos domingos. Hemos sido desafiados de una y de otra manera, pero la más difícil es permitir que tú trabajes en nuestro carácter. Yo te ruego, mi Señor, que tú lo hagas. Que tú uses, Señor, las pruebas, los problemas, las tentaciones y aún las personas que nos hacen daño para moldear nuestro carácter, para poder responder como respondió nuestro buen Salvador, para que tengamos la misma actitud que Él tuvo. Vivimos en un mundo violento, en un mundo perverso, pero nuestro carácter forjado por ti nos va a dar la victoria. Bendícenos, pues. Bendice cada matrimonio y cada familia. Trabaja en el carácter de cada miembro de esa familia, de cada miembro de nuestra iglesia. Te lo ruego y te doy las gracias en el dulce y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga. sirviendo sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado ejemplo de paz y de amor. Crucificado me cuenta de su gran amor. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Siempre
este mensaje de muerte y resurrección. Amor es el entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti, algo para ti. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Dios. Cuán agradecidos estamos con nuestro Padre Celestial por la celebración de este culto. Gracias le damos porque Él habló a nuestras vidas, porque pudimos entonar alabanzas, porque escudriñamos su palabra. Sigamos adelante, permitamos que Dios siga trabajando en nuestro carácter. Vamos a orar. Gracias te doy nuevamente, mi buen Padre Celestial, por la enorme bendición que nos has dado de poder estar reunidos a través de este medio. Gracias, mi Señor, por quien tú eres, pero también gracias por lo que estás haciendo y por lo que has hecho al enviar a tu Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar en esa cruz. Bendito sea nuestro buen Salvador. Ahora, mi Dios, quiero dejar cada petición en tus manos, cada dolor, cada tristeza, cada enfermedad, rogando, mi Dios, que tú obres con poder, rogando, mi Señor, que tú contestes cada una de ellas conforme a tu propósito y a tu voluntad. Bendice a nuestros ancianos, bendice, Señor, cada matrimonio, cada familia, cada varón y cada mujercita, a nuestros jóvenes, a los adolescentes y a los niños. Bendícelos, guárdanos bajo tus alas, mi Señor. Te ruego que el amor eterno tuyo, la gracia siempre abundante de nuestro Señor Jesucristo y la dulce comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros y también con tu pueblo Israel, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Les invito, mis amados, con todo mi corazón a que sigamos siendo fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Aquí aparece el número de cuenta. Y también quiero invitarlos muy cordialmente a que sigamos las transmisiones de las diferentes actividades. El día de mañana nuevamente vamos a tener nuestro devocional y estamos viendo el despertar de la gracia, que ha sido una enorme bendición. Y el viernes a las 8 en punto, momentos de oración. No se pierdan. Vamos a gozarnos en cada una de estas actividades. Les mando un muy fuerte abrazo, orando unos por otros y que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Que Dios les bendiga y hasta entonces.